Esta herramienta se llama ABC y te la voy a compartir porque creo que es un recurso necesario, poco difundido, fácil de operativizar y de llevar a la práctica. Ya sé que debo mantenerme sereno, disciplinado, paciente, que es necesario que gestione mi respuesta emocional para recuperar el centro. Pero ¿cómo se supone que debo de hacerlo cuando el mercado va en mi contra? Saltan mis stops, vuelvo a entrar, el precio se gira, el precio desarrolla un movimiento en la dirección que yo estaba anticipando, pero yo estoy fuera. ¿Qué debo de hacer? Si yo tengo una carga emocional que la teoría me dice que tengo que ser capaz de gestionar. Pero ¿cómo la gestiono? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es el procedimiento o el método que puedo utilizar de forma práctica para sosegarme? ¿Cómo consigo esa mente tranquila, serena, capaz de fluir con la acción del precio en un entorno de incertidumbre y siendo que el precio hará lo que debe de hacer? Soy Vicenç Castellano, responsable del programa de formación y entrenamiento Milenio de Trading de Futuros, y esto es De Trader a Trader, un espacio en el que ponemos nuestra experiencia al servicio de la consistencia en los mercados financieros. Dime si has vivido alguna vez la sensación siguiente. Entras en una ventana perfectamente definida, todo se mueve acorde a tu procedimiento operativo y en el último momento el mercado hace algo imprevisto y te saca con una pérdida. Esperas la siguiente oportunidad de forma paciente, serena y sosegada y cuando aparece, vuelves a implementar tu procedimiento y vuelves a obtener una operación negativa. Aparece la siguiente ventana de oportunidad y tú sientes una cierta carga emocional que te hace dudar de lo que estás haciendo. Esperas, no ejecutas y el precio, en esa ocasión, desarrolla un movimiento perfecto, sin apenas retrocesos, desde el teórico punto de entrada hasta su objetivo, pero tú no estás dentro. Y si en ese momento observas tu sentimiento, tu carga emocional, lo que sientes, ves que estás agitado. ¿Cómo mantengo el centro? ¿Cómo recupero el juicio cuando el mercado hace un desarrollo que va en contra de mis intereses, que va en contra de mis objetivos? Aunque tú sepas que debes ser disciplinado y paciente, es fácil que experimentes frustración, es fácil que experimentes ira, arrebatos, ganas de vengarte o impaciencia. El mercado se desarrolla en un movimiento perfecto a favor de tu entrada, pero el hecho de estar en positivo genera una activación emocional que te empuja a cortar esa operación. Tomas algo que el mercado te ofrece y dejas de tomar el recorrido potencial. Ya estás fuera o estás dentro, pero con un porcentaje muy pequeño de tu posición. En esta ocasión quiero compartir una herramienta que es muy práctica para recuperar el centro, para ser capaz de manejar tu respuesta emocional, para comprender por qué te enfureces, te enfadas y te frustras. Y lo más importante, ¿qué puedes hacer para dejar de enfurecerte, dejar de frustrarte, dejar de enfadarte ante el mercado y mantener el tipo de actitud necesaria para desarrollar tu mejor juego? Esta herramienta se llama ABC y la desarrolló un psicoterapeuta americano llamado Albert Ellis. Él es el difusor de lo que llama terapia, de lo que se conoce como terapia racional emotiva de conducta. Una palabra compleja o un conjunto de palabras que definen un conjunto de modelos muy sencillos que pueden ser tremendamente prácticos en el trabajo interior del trader. Es mi intención que estos modelos, estas herramientas aplicadas al trading, las puedas hacer tuyas, porque realmente
pueden facilitar este trabajo disciplinado en la gestión de tu respuesta emocional. Ya sabemos la teoría. Para tener éxito en los mercados, tenemos que explotar un sistema de trading que nos permita analizar los mercados para identificar ventanas de oportunidad, que lo que están es expresando un desequilibrio en las probabilidades, de manera que nosotros participamos a favor de la probabilidad mayor. Si hacemos esto manejando adecuadamente el riesgo, de manera que situamos el riesgo de ruina por debajo de cero, la ley de los grandes números terminará expresándose y terminaremos ganando dinero. Esto lo sabemos. Para poder hacer esto, tú tienes que permanecer disciplinado aplicando el procedimiento operativo. Y aquí la pregunta clave, lo que realmente está en el núcleo del éxito en esta actividad profesional, es cómo te manejas para mantener esa disciplina cuando tu cuerpo te está gritando que hagas otra cosa. Tienes un trading plan. Especifica claramente dónde debes participar y dónde debes abstenerte. En qué momentos puedes tomar posiciones y en qué momentos no. ¿Qué significa? ¿Qué determina? ¿Qué define una ventana de alta probabilidad? Tu trading plan también especifica con qué nivel de riesgo debes de entrar, dónde debes de hacerlo, cuándo debes de salir, en qué nivel debes defender tu posición. Pero el hecho de que tengas un procedimiento operativo que debas de seguir, no te obliga a seguirlo. En última instancia, eres tú quien debe de aplicar el procedimiento operativo. Y entonces se supone que si eres una persona disciplinada, lo que harás será mantenerte firme en la ejecución de ese procedimiento. Lo que sucede es que aunque sepamos que debemos ser disciplinados y manejarnos dentro de los parámetros de ese sistema, hay acontecimientos en el mercado que son vividos de una manera tal que nos empujan literalmente a saltarnos nuestras reglas. Si hacemos eso, la consecuencia está muy clara. Estamos operando fuera del procedimiento. Por lo tanto, la lógica que estábamos siguiendo, que especificaba que si hacemos este tipo de trabajo de esta manera conseguiremos este resultado, se acaba de romper. Ya no estamos haciendo este tipo de trabajo. Con lo que no debemos de esperar el tipo de resultado que está asociado a hacer un trabajo que ya no estás haciendo. Bien, lo sabemos, conocemos la teoría. ¿Cómo lo hacemos para mantenernos disciplinados? Entiende que esto es absolutamente fundamental. No importa lo sofisticado que sea tu procedimiento analítico. No importa la buena relación que tengas entre el punto en el que entras, el riesgo que asumes y la cantidad que esperas obtener del mercado. No importa tu política de gestión del riesgo, lo perfecta, lo ideal que sea. No importan tus modelos de cobertura. Nada de todo esto tiene el más mínimo valor si tú no eres capaz de operarlo y aplicarlo conforme está establecido. ¿De qué te sirve tener una ventaja estadística a tu favor si no eres capaz de ejecutar de manera que esa ventaja permanece? Y entonces, ¿qué haces? Bien, te voy a explicar qué puedes hacer para ser un trader disciplinado. Más allá de que tengas disposición, más allá de tus buenas intenciones. El modelo ABC lo que nos dice es lo siguiente. Hay un acontecimiento, de ahí la A, hay un acontecimiento, y ese acontecimiento lleva asociada una consecuencia en nuestra conducta, que una consecuencia en nuestra carga emocional, en nuestra forma de sentir. Hay un acontecimiento, pongamos por ejemplo que el precio, después de servirnos en una operación larga, se gira en nuestra contra y nos toca esto. Este es un acontecimiento, una operación en la que yo estaba comprando, esperando una revalorización, pero el mercado se ha girado en mi contra
y me ha sacado con una pérdida. Este acontecimiento me genera una consecuencia conductual y una consecuencia, un conjunto de consecuencias emocionales. Emocionalmente me puedo sentir frustrado, me puedo sentir molesto, me puedo sentir enfadado. Conductualmente, es decir, lo que yo hago, mi conducta, se puede convertir en algo desajustado, ¿verdad? Y puedo saltar nuevamente al mercado, por ejemplo, persiguiendo el precio fuera de los parámetros que especifican en mi sistema. Puedo, por ejemplo, como conducta ante esta situación, participar con un riesgo mayor, esperando que si aumento el riesgo, podré recuperar mi pérdida. Entendamos, pues, que hay una serie de acontecimientos que llevan asociadas una serie de consecuencias y que estas consecuencias lo son tanto en mi comportamiento como en mi forma de sentir. Hasta aquí, sencillo. ¿Qué acontecimientos hay en el mercado que tengan consecuencias conductuales y emocionales perniciosas? Muchos. Por ejemplo, entro en una posición, acontecimiento, y el mercado empieza a moverse rápidamente a mi favor. E inmediatamente la carga emocional que siento es, debo de salir. Siento una urgencia, una activación que se convertirá después en una conducta de, por ejemplo, proteger demasiado rápido al punto de entrada. El precio se ha movido a mi favor, este es el acontecimiento. Y la consecuencia conductual es que al estar en positivo no quiero devolver al mercado esa ganancia potencial y por lo tanto me salto mi procedimiento operativo e incumplo las reglas de gestión de la posición establecidas en mi trading plan, cogiendo los stops y ubicándolos en el punto de entrada antes de lo que está previsto. Me siento, la consecuencia emocional es activado. No soporto la posibilidad de devolver al mercado esa ganancia potencial. ¿Qué otros acontecimientos hay? Generalmente van en esta línea. O bien tomo una pérdida y a partir de ahí empiezo a descarrilar, o bien tomo una operación positiva pero la gestiono de una forma equivocada. Hay acontecimientos que también tienen otra naturaleza. Por ejemplo, estoy observando la acción del precio e identifico una ventana de oportunidad, pero dudo. Y en vez de participar comprometiendo mi capital tal como está establecido en mi procedimiento operativo, espero determinada confirmación. Busco una cierta seguridad, busco que el precio realmente valide que se va a mover en la dirección que aparentemente podría esperar. Y entonces lo que sucede es que me quedo paralizado, el precio expresa el desarrollo adecuado, se mueve a favor de la entrada, y yo a partir de ese momento, al haberme quedado fuera de una oportunidad, improviso una entrada en la que rompo los parámetros de riesgo. Si hubiese comprometido mi capital en el punto original que determinaba mi análisis, mi posición estaría defendida por la arquitectura del mercado de una manera mucho más precisa. Al haber esperado, el precio se ha escapado y ahora siento el impulso de participar. Luego el acontecimiento puede ser el precio escapándose y yo sintiendo el impulso de entrar al mercado en un peor momento. Y el sentimiento de desasosiego de poder, por ejemplo, perderme una operación o de saber que si la tomo en este segundo momento, la tendré que defender mal. El precio podría perfectamente retroceder y volar mis stops estando aún dentro de la ventana expresada en la primera oportunidad. Es decir, y lo importante es no el ejemplo, sino que veas qué tienen en común estos ejemplos. Tú tendrás los tuyos, identifícalos. El modelo ABC empieza con un acontecimiento. Tú debes de saber cuáles son los acontecimientos
que determinan en ti que te impulsan tanto a conductas desadaptativas como a sentimientos o emociones desadaptativas. Encadeno 3 operaciones negativas. Este es el acontecimiento. Y en mí se despierta el impulso de aumentar el lotaje en mis posiciones. Es una consecuencia conductual. Lo que siento es una tremenda frustración y una desconfianza en lo que estoy haciendo, por ejemplo. Cuando tenemos claros cuáles son los acontecimientos del mercado que llevan asociadas consecuencias conductuales y consecuencias emocionales, podemos entrar en el meollo del asunto. Lo que nos dice el modelo ABC es que entre el acontecimiento y la consecuencia de ese acontecimiento, entre la A, que es el acontecimiento, y la C, que es la consecuencia, sea una consecuencia conductual, es decir, sea una consecuencia en algo que yo hago, o sea una consecuencia emocional, es decir, sea una consecuencia en cómo yo me siento, entre la A y la C hay un espacio que se corresponde a la B. A, B, C. Acontecimiento, B, ahora veremos qué es la B, C, consecuencia. Generalmente lo que sentimos las personas es que hay acontecimientos que determinan en nosotros, despiertan en nosotros determinadas consecuencias, que tienen determinadas consecuencias. Consecuencias que son consecuencias en lo que hacemos o consecuencias en cómo nos sentimos. Pero lo que nos dice Albert Ellis es que entre la A y la C hay una B. Y la B se corresponde a nuestras creencias. La B en inglés es belief, que es la palabra que utilizan para determinar las creencias. Luego es acontecimiento, creencia, consecuencia. Lo que quiere decir es que cualquier acontecimiento es interpretado por ti como sujeto y que es en el proceso de interpretación, es decir, en el proceso a través del cual con tus creencias dotas de sentido al acontecimiento, es de ese proceso que se generan y nacen determinadas consecuencias conductuales en lo que harás o emocionales en cómo te sentirás. Esto es muy, muy, muy relevante y es muy, muy, muy práctico de comprender. Fíjate, ya no es que el mercado me hace perder 3 operaciones consecutivas y yo me enfurezco y me salto como un loco a intentar recuperar. Es que el mercado me da 3 operaciones negativas y yo interpreto lo que eso significa a la luz de mis creencias y son fruto de esas interpretaciones que yo siento determinadas consecuencias o actúo de determinada forma. Es decir, tu libertad está entre el acontecimiento y la consecuencia de ese acontecimiento. En el espacio en el que tú interpretas aquello que te sucede. En general, en la vida fuera del trading, nosotros nos movemos de una forma igual. Hay un acontecimiento, de repente voy a buscar el coche y el coche tiene una rayada y me enfurezco y me enfado porque me parece que es absolutamente injusto que haya gente que vaya rayando los coches. Como yo me siento y lo que voy a hacer a continuación, no dependen directamente del acontecimiento, que es que he encontrado mi coche rayado, sino de la interpretación que yo he hecho de ese acontecimiento. Reflexiona sobre esto, piensa lo que te estoy diciendo en profundidad e intenta llevarlo a tu propia vida. Lo que te estoy diciendo es que hay una serie de acontecimientos, es decir, hay una serie de cosas que te suceden, que te van a hacer sentir de determinada manera y que te van a hacer mover, que te van a hacer comportarte de determinada forma, pero que no, esas formas de comportarte, de sentirte, no dependen directamente del acontecimiento que has vivido, que estás viviendo, que crees que estás viviendo, sino de la interpretación que estás haciendo de ese acontecimiento. Volvamos al trading. Pierdes
3 operaciones seguidas. Y saltas a perseguir el precio porque te sientes traicionado por tu modelo operativo. Estás enfurecido, estás enajenado. Esta carga emocional no depende de haber perdido 3 operaciones seguidas. Depende y deriva de la interpretación que has hecho de ese acontecimiento. La interpretación la haces a través de tus creencias. Dotas de sentido a lo que ha pasado, le das una valoración y una connotación. Por ejemplo, no debería de haber perdido 3 operaciones, puedes decirte. O es absolutamente injusto que me mantenga pacientemente aplicando mi procedimiento operativo en una primera ocasión y el resultado sea negativo, en una segunda ocasión y el resultado sea negativo, y en una tercera ocasión y el resultado sea negativo. Es absolutamente injusto. Este tipo de creencias respecto de cómo deberían de ser las cosas o respecto de lo justo e injusto que es determinado acontecimiento es, según Albert Ellis, lo que enciende y genera un tipo de consecuencia. ¿Cómo me voy a sentir si siento que es absolutamente injusto que el mercado me dé a perder 3 operaciones consecutivas? Me voy a sentir mal. Y es de ese sentimiento que se van a derivar estas conductas desadaptativas de salto a perseguir el precio o incremento en riesgo fuera de los parámetros que define mi sistema. No es porque he tenido 3 operaciones negativas, sino porque me he dicho a mí mismo que es injusto que el mercado haga eso. Tomo una operación, sale negativa, tomo una segunda operación, sale negativa, me espero a ver qué pasa en la tercera operación. Si la hubiese tomado, si hubiese participado, hubiese sido una operación ganadora, que me hubiese resarcido de la primera y de la segunda pérdida, pero no la he tomado. Y entonces me siento mal. Y digo, eres tonto. Sabes que debes tomar todas y cada una de las operaciones cuando aparecen en el mercado si se ajustan a los parámetros que establece tu sistema, pero no las has tomado. ¿Por qué? Porque eres tonto. Esa interpretación del acontecimiento tiene en mí una consecuencia, me siento frustrado. Y esta frustración, esta falta de confianza, me impulsa luego a un comportamiento desadaptativo. Cuando aparece una siguiente ventana de oportunidad, participo en ella y sale nuevamente con un resultado negativo. ¿Cómo interpretaré este acontecimiento? Ojo, porque la manera como tú interpretas tus acontecimientos no es la manera como los interpreto yo, ni es la manera como los interpretan todas las personas. Esto es muy liberador, entiende. Lo que te estoy señalando es que en nuestra forma de interpretar aquello que nos pasa, para nosotros es la manera natural de hacer las cosas. Yo tengo un coche nuevo, voy a entrar al coche y me veo una rayada que alguien ha hecho con las llaves y ha dibujado algo en el coche, y creo que mi forma de interpretarlo es universal, que todo el mundo en la misma situación interpretaría eso de la misma manera. Yo lo que te digo es que tú tienes tu propia forma de interpretar aquello que te sucede. Y esa forma de interpretarlo es tuya. No es la única manera que hay, ni es la manera necesaria de interpretarlo. Cuando tienes una operación negativa y vas con más riesgo del que debes asumir porque estás intentando resarcirte de una pérdida, por ejemplo, ¿cómo lo vas a interpretar eso? Lo que te quiero decir es que en la interpretación que haces de lo que pasa, de lo que sucede, de lo que te acontece, va a ir asociada una carga emocional y por lo tanto una carga conductual. Lo que tú vas a hacer va a depender de cómo has interpretado lo que ha pasado. Pero te estoy diciendo también que tu forma de interpretarla, aunque para ti sea natural, no es que sea la forma correcta. Es una forma. E implícitamente en estas declaraciones está el decirte que puedes
aprender a interpretar los acontecimientos, aquello que te sucede, de manera capacitante, no incapacitante, de manera capacitante. He tomado una operación y ha resultado negativa, he tomado otra operación y ha resultado negativa, me he esperado y no he tomado la tercera, que hubiese resultado positiva. Participo en otra operación y el resultado es otra pérdida. Y lo que me digo a mí mismo de esto depende de mí. Un operador se dirá, debes de operar todas las ventanas de oportunidad. Si estuvieses operando todas las ventanas de oportunidad, la tercera operación la hubieses tomado y hubieses resarcido las pérdidas anteriores. Esta es una interpretación. Otra interpretación es, eres tonto, no estás haciendo las cosas bien, no serás capaz de ganar como trader, no vales para esta profesión. Otra interpretación es, mi sistema no funciona, no hay manera de que pueda ser consistente con esta metodología, debo de cambiar mi metodología. Entiende que aquello que acabará sucediendo, que tú te mantengas disciplinado, aprovechando y explotando todas las ventanas de oportunidad, o que tú improvises entradas, o que tú dejes tu sistema a un lado y lo modifiques, las distintas consecuencias no dependen del acontecimiento, dependen de la interpretación que has hecho del acontecimiento. ¿Y de quién es esa interpretación? Es tuya. Es en la manera en cómo interpretas lo que sucede que tú terminarás haciendo una cosa u otra. No es lo que te pasa, es cómo dotas de sentido aquello que te pasa. Y créeme, tu mente busca el sentido de las cosas. Lo que pasa es que no siempre lo hace a su favor. No siempre somos capaces de actuar a favor de nuestro mejor interés. Y es muy probable que estés haciendo actualmente interpretaciones de tus acontecimientos dentro del mundo del trading y fuera del mundo del trading que no vayan a tu favor. Al revés, que vayan directamente en tu contra. Pero ahora ya sabes que estás haciendo eso. No es lo que te pasa, es cómo lo interpretas. ¿Y cómo lo interpretas? Bien. Primero, de forma subconsciente y automatizada. Generalmente, has aprendido a hacer las cosas de determinada manera y tienes tendencia a perpetuar esa forma de actuar. Te funcione o no te funcione. Por lo tanto, si no pones tu atención de forma consciente en cómo interpretas las cosas, lo harás de forma subconsciente, por lo tanto lo harás por debajo del umbral de tu consciencia y por lo tanto lo harás de forma automática, con lo que te parecerá que hay un acontecimiento y que de este acontecimiento se deriva una consecuencia y no te darás cuenta apenas de que en realidad tú has estado mediando entre el acontecimiento y la consecuencia. Por lo tanto, presta atención, lo estás haciendo tú y lo estás haciendo de forma automática y probablemente subconsciente. Ahora bien, si prestas atención, te estarás regalando la oportunidad de comprender un procedimiento, un proceso, algo que haces tú, que si lo identificas, lo podrás cambiar. Si eres capaz de ver la forma como dotas de sentido las cosas que te suceden, te darás cuenta de que realmente eres el autor de tus consecuencias. Puedes, y tal vez sería interesante que lo hicieras, prestar atención a tu forma de interpretar. Como trader, yo te diría en tu vida en general, pero como trader es muy, muy bueno que lo hagas, para ver cómo puedes ser tú quien esté yendo en tu contra. ¿Cómo puedes ser tú quien te digas a ti mismo, es absolutamente injusto que el precio haga esto? Y después, en consecuencia, te sientas mal y quieras improvisar. El precio debería de desplazarse hacia mi objetivo. No es justo que se quede a pocos ticks de mi objetivo de salida y que después retroceda y me saque en break-even. No es justo.
Bien, pues resulta que la justicia a la que apelas existe solamente en el marco de tu mente. Tú eres el autor de esa justicia que estás reclamando. ¿Por qué el precio debería de ser y debería de hacer lo que no está haciendo? ¿Por qué el precio debería de comportarse de otra manera? El precio hace lo que el precio debe de hacer. El mercado se comporta como se está comportando. Y es tu mente y son tus juicios subconscientes no observados los que están detrás de estas conductas desadaptativas. Salto al mercado doblando el riesgo porque quiero recuperarme. ¿Por qué me quiero recuperar en una sola operación? Porque siento que lo que ha pasado es injusto. Yo estoy haciendo las cosas bien. Me aparto un momento y el precio se escapa. Justo en el momento en el que no estoy mirando la pantalla, el precio se escapa. Yo salto al mercado de forma improvisada, porque pienso que es injusto, y lo hago asumiendo un riesgo mayor, porque siento que tengo que recuperarme de una pérdida. Pero eso depende de mí y habla de mí, ¿verdad? ¿Es justo o es injusto? Es mi mente la que proyecta la justicia o la falta de justicia. Igual que es mi mente la que se empecina en decir cómo deberían de ser las cosas. Y al hacerlo se aleja de la realización de cómo son las cosas realmente. El mercado se comporta como se debe de comportar. El precio hace lo que hace. Lo está haciendo. Eres tú el que estás proyectando tus creencias, tus necesidades psicológicas, tus deseos en el mercado. Mi sugerencia es que cuestiones la validez de tus creencias. Te diría, para operativizar todo esto y para que lo puedas llevar a la práctica y realmente ser un trader disciplinado, capaz de mantenerse haciendo aquello que hace tiempo que sabe que tiene que hacer. Diría, haz una relación sucinta, coge un papel y apunta 4 acontecimientos, 4, que te generan consecuencias desastrosas. 4 acontecimientos que destrozan tu cuenta de resultados. Improviso operaciones cuando el mercado hace determinado movimiento, cuando se mueve de una forma muy rápida, salto a perseguir el precio, cuando se mueve de forma muy lenta, improviso entradas, o cuando he encadenado una serie de operaciones negativas, doblo posiciones, por ejemplo, ¿de acuerdo? Hago una relación de los acontecimientos y de las consecuencias conductuales y emocionales que están detrás de estos acontecimientos. Cuando el mercado se mueve, por ejemplo, cuando el mercado se mueve muy lento, improviso entradas. Acontecimiento, el mercado se mueve muy lento. Consecuencia, improviso entradas. ¿Cómo me siento? También es una consecuencia. Consecuencia conductual es la improvisación de la entrada. Consecuencia emocional es cómo me siento cuando yo improviso entradas. Siento que estoy yendo en contra de mi mejor interés. Siento que estoy incumpliendo mi procedimiento operativo. Me siento mal. Y cuando he hecho esta relación de acontecimientos y de conductas desadaptativas ante estos acontecimientos, es decir, cuando he relacionado lo que hago y cuando he relacionado lo que sucede y he relacionado lo que hago ante lo que sucede, tómate un momento para reflexionar e identificar cómo estás tú interpretando lo que acontece para que de esa interpretación nazca esa consecuencia, conductual o emocional. ¿Cómo estoy interpretando yo un movimiento lento del precio para que me lance a improvisar una entrada donde no está? Tal vez, si hago esto, me puedo dar cuenta de que me estoy diciendo cosas del tipo: el mercado debería de moverse más, odio los días en los que el precio parece que no va a ningún sitio, espero y deseo y quiero que
de aquí nazca un movimiento acelerado que vaya en mi dirección, y date cuenta de que estas interpretaciones son tuyas. El mercado hace lo que debe de hacer. A ti te puede parecer que es un movimiento sin sentido y lento, pero el mercado está respondiendo a lo que tiene que hacer. A lo mejor tú no lo comprendes. A lo mejor para ti no tiene ningún sentido. Pero esto no quita que no sea lo que debe de suceder. Si eres capaz de hacer este ejercicio de manera que haces una relación de los acontecimientos, haces una relación de las consecuencias, y haces una relación de las creencias, B, de belief, A, B, C, estarás en disposición de utilizar tu razón para ir a cuestionar la validez de las creencias que están detrás de tus consecuencias, en cómo te sientes y en lo que haces. Te pongo un ejemplo fuera del mercado. Tengo un coche nuevo, lo he aparcado en la acera, lo voy a buscar y me lo encuentro rayado. Acontecimiento. Me siento profundamente irritado y frustrado y con ganas de romperle la cabeza al que lo ha rayado. Acontecimiento y consecuencia emocional y conductual. Si observo lo que me digo a mí mismo cuando interpreto el acontecimiento, me doy cuenta de que tengo creencias respecto de cómo deberían de ser las cosas. Y estas creencias son mías. Y yo me digo a mí mismo que es injusto que me rayen el coche. Que no deberían de habérmelo rayado. Y cuando he identificado que tengo esa creencia, estoy en disposición de poder cuestionarla. ¿Es injusto que me hayan rayado el coche? En mi mundo me lo puede parecer. Pero ¿a quién pertenece ese sentimiento de justicia o de injusticia? ¿No debería de ser así? ¿Quién lo dice? ¿Quién es aquel que dice cómo deberían o no deberían de ser las cosas, sino uno mismo? Te pongo un ejemplo del mundo del trading. Por ejemplo, tomo una serie de operaciones que resultan en una pérdida y entonces me siento mal y doblo mis posiciones, aumentando el riesgo en el deseo de resarcirme de esa serie negativa porque quiero terminar el día en positivo. Al hacerlo, incurro en riesgo de ruina. Esto es muy habitual en los traders que están buscando su consistencia y explica por qué son pocos los que lo consiguen. Este es el acontecimiento. Estoy, como acontecimiento, viendo una serie de operaciones negativas, sintiéndome mal y ejecutando una conducta que es doblar posiciones y aumentar el riesgo, que después tiene unas consecuencias con las que me acabo cargando mi consistencia. ¿Cuáles son las creencias que pueden estar impulsando ese tipo de comportamiento? El que yo me digo a mí mismo que el precio tiene que hacer lo que mi sistema indica. Por ejemplo, he encadenado una operación y 2 y 3 y no debería de ser así. No debería de tener 3 operaciones negativas en pérdidas. O por ejemplo, voy con el marcador abajo y no debería de ir con el marcador abajo. Acabo de entregar las ganancias de la sesión de la mañana y no debería de haber entregado las ganancias. Voy a terminar el día en rojo y no tendría que ser así. Es injusto que después de estar haciendo las cosas bien, el mercado me premie con una serie de operaciones negativas. Date cuenta de que todo esto son posibles creencias a través de las cuales yo interpreto estas 3 o 4 o 5 operaciones negativas que he encadenado. Pero, ¿es injusto que esto sea así? ¿Es injusto que tú estés concentrado, aplicando tu procedimiento operativo, manteniéndote disciplinado, gestionando el riesgo y el mercado te dé un resultado negativo?
o el mercado hace lo que tiene que hacer. Y si de verdad aceptas y comprendes que el mercado hace lo que debe de hacer, y por lo tanto que el resultado asociado a cualquier operación de forma aislada tiene un resultado aleatorio, el que sea una pérdida, ni es justo, ni es injusto, ni debería de ser de otra manera. Otra cosa es que tú tengas la creencia de que esto debería ser de otra manera, que tú quieres que sea de otra forma, o que tú te empeñas en decir que tiene que ser de una manera distinta. Y entiende que en este caso son tus creencias, son tus deseos, son tus anhelos, son tus necesidades psicológicas las que están detrás de estas interpretaciones. Lo que el modelo ABC te enseña y te ayuda a cambiar, primero, es que los acontecimientos no tienen directamente asociadas unas consecuencias. No es que te pase algo que el precio pulverice 3 operaciones en tu contra y después tú te sientas mal. Este modelo te enseña que para que tú te sientas mal, que es una consecuencia en un estado emocional, debes de tener una serie de creencias a través de las cuales interpretas el acontecimiento. Y si tuvieses otras creencias y otras formas de interpretar lo que sucede, no te sentirías mal. También te dice que otra persona que no se siente de la misma manera que tú ante el mismo acontecimiento es que está interpretando el acontecimiento de otra manera. Tu jefe te despide y tú crees que es absolutamente injusto que después de haber dedicado los mejores años de tu vida a su empresa, después de haber renunciado a estar por tu familia en pos de una carrera, esto termine de esta manera. Y estás convencido de que es una injusticia. Y por lo tanto te sientes fatal. Y si pudieras, le harías daño al jefe que te ha despedido. Otra persona también ha renunciado a los mejores años de su vida y los ha dedicado a determinada empresa y también ha sido despedida, pero lo interpreta como la oportunidad de reinventarse. El acontecimiento es el mismo, pero la manera como tú lo interpretes te capacitará o te incapacitará. Si el coche nuevo ha sido rayado, la vida es así. Hay gente que tiene sus propias ideas respecto de lo que debe de hacer, sus propias necesidades emocionales. A lo mejor está tan carcomida por la envidia de que tú tengas algo que ella cree que no puede tener, que la única forma como cree que puede compensarlo es a través de la expresión de esa frustración en forma de un garabato. Si tú comprendes que esa persona no tiene por qué hacer las cosas como tú quieres, porque de hecho las va a hacer como las va a hacer, si tú entiendes que puedes librarte de buscar la justicia en el mundo, porque al final la justicia es un concepto que te pertenece a ti, te librarás de sentirte tremendamente frustrado y te orientarás a la solución. Llamarás al seguro y arreglarás la rayada. No te quedarás bloqueado, frustrado y no colorearás de negros y grises el resto del día. Tienes que responsabilizarte de tus creencias a la hora de interpretar lo que te sucede, de manera que, primero, descubras quién es el autor de esas interpretaciones. Segundo, estés en disposición de valorar si la forma como estás interpretando lo que crees que te sucede te apoya o no te apoya. Y después, tercero, puedas cambiar esas interpretaciones cuestionando su validez. Si las creencias que tienes con las que interpretas lo que te pasa te apoyan, te sirven y te permiten conseguir tus objetivos y si eres feliz con eso,
adelante. Pero si descubres que tienes formas de interpretar lo que sucede, que te sumen en el sufrimiento y en la desesperación, que te frustran y te generan mal rollo, y que tienen consecuencias para ti y para los tuyos, considera cambiar esas creencias. Tus creencias, todas tus creencias, las has comprado. Evalúa las que te sirven, manténlas y deshazte de aquellas que no te apoyan. No es injusto que el mercado te dé una pérdida en las operaciones que tomas y te hubiese dado una ganancia en las operaciones que decides tú no tomar. No es injusto, es. Justo o injusto es tu proyección y te pertenece a ti. El modelo ABC es una forma muy práctica y muy efectiva de cambiar estos comportamientos desajustados por comportamientos ajustados, positivos, que vayan a tu favor. ¿Cómo procedes? Haz esta relación de acontecimientos, date cuenta de las consecuencias que suelen tener para ti, doblar posiciones, improvisar entradas, cambiar de sistema, etcétera, etcétera, y busca cómo estás interpretando lo que sucede para que te sientas impulsado a actuar en contra de tu mejor interés. Debes cazar esas creencias, debes ir a por ellas, debes desenmascararlas, porque después podrás cuestionarlas y podrás cambiarlas. Si no te favorecen, ¿qué otro tipo de consecuencia, qué otro tipo de creencia, qué otra interpretación sí te favorecería? Por ejemplo, creer que el precio hace lo que debe de hacer es una creencia capacitante. Porque suceda lo que sea que suceda, el precio hace lo que debe. Que vaya a mi favor o no vaya a mi favor, esa es otra historia. Que a mí me parezca justo o injusto, esa es otra película. Creer que el precio hace lo que debe de hacer, me capacita. Creer que el precio debe de hacer lo que yo quiero. Que el precio tiene que estar al servicio de mis deseos y de mis anhelos, eso no me va a ayudar. Creer que hay determinadas cosas en el mercado que no son justas, no me va a ayudar. Por lo tanto, si has desenmascarado las creencias que están detrás de tus comportamientos desadaptativos y de tus sentimientos de frustración, ira, euforia, desasosiego, trabaja para que puedas desactivarlas y sustituirlas por otras creencias más capacitantes. El modelo ABC de la terapia racional emotiva de conducta de Albert Ellis es una herramienta muy práctica porque es muy fácil de operativizar. Tal como lo hace un terapeuta formado en esta disciplina, puedes coger una hoja de papel y dividirla en 3 columnas. Y en la columna de la izquierda, establecer una relación de los acontecimientos. El precio se mueve en mi contra y me saca en 3 ocasiones seguidas. Acontecimiento. Y en la columna de la derecha, la consecuencia conductual y la consecuencia emocional. Por lo tanto, salto a perseguir el precio. Conducta. ¿Cómo me siento? Me siento frustrado y enfadado. Y después en el espacio de la columna intermedia, las creencias que están detrás de esa consecuencia conductual, saltar a perseguir el precio, y de esa consecuencia emocional, sentirme frustrado. ¿Qué creencia tengo? Me digo a mí mismo que no debería de ser así. Y después cojo esta creencia y la sustituyo. Y me digo a mí mismo, ¿es realmente cierto que esto no debería de ser así? ¿Quién dice que esto no debería de ser así? ¿Quién dice que el precio debería de satisfacer mis deseos, mis anhelos y mis sueños y no expresarse en la forma en la que se está expresando?
¿No soy yo el autor de esa interpretación? ¿Y no es verdad que es una interpretación que no se ajusta a realidad? ¿Cómo la podría sustituir por una interpretación más capacitante? Podría recordarme que el precio hace siempre lo que debe. Podría recordarme que los acontecimientos que suceden en el mercado, tomados de forma aislada, son pura aleatoriedad. Debería, o sería interesante, que me tomase el tiempo necesario para hacer ese trabajo con todas y cada una de mis creencias irracionales, para sustituirlas por creencias capacitantes basadas en la razón. Si hago esto, podré mantenerme en el mercado implementando mi procedimiento operativo, ejecutando mi trading plan. Si aprendo a asumir la responsabilidad en la interpretación de todos los acontecimientos que me pasan, me libraré inmediatamente de los comportamientos desajustados que van en contra de mis intereses como operador y de las cargas emocionales negativas que no hacen más que reforzar esos comportamientos. Ya no dependerá de que tenga buenas intenciones, de que tenga buenos deseos o de que me repita a mí mismo que tengo que ser disciplinado, no debo de improvisar, es necesario que me mantenga ejecutando mi procedimiento operativo. Sí, pero ¿cómo lo hago si siento el impulso de que tengo que vengarme? Comprendiendo que ese impulso depende no de lo que ha pasado, sino de cómo yo he interpretado y sigo interpretando lo que ha pasado. Yo no puedo cambiar lo que ha pasado, pero la interpretación que hago depende al 100% de mí. Y si no me apoya, la puedo sustituir por otra interpretación capacitante. Si te entrenas en este modelo, te darás cuenta de que rápidamente formas parte de una élite de operadores que son capaces de asumir su responsabilidad y de trabajar en sí mismos. Es una manera práctica de darle forma a ese trabajo interior que el trading reclama, más allá de las buenas intenciones. Deseo que esta herramienta te la hagas tuya y que hagas el trabajo que reclama. No es solamente que veas este vídeo y digas, ¡ah, ostras, qué interesante! Bueno, tal vez podría hacerlo. Sino que te des cuenta de que es mucho más importante probablemente que hagas esta relación de acontecimientos y de consecuencias emocionales y conductuales y que busques qué interpretaciones y qué creencias están detrás, alimentando esos comportamientos desajustados para que las puedas sustituir por creencias capacitantes. Eso es mucho más importante probablemente que el que hagas más backtesting, aprendas nuevos modelos, cambies de mercado, de gráfico, etcétera, etcétera. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y una parte importante de tu trabajo como trader es el trabajo que realizas sobre ti mismo. No solamente aprendiendo modelos de trading. Esa es la parte más entretenida, pero tal vez no sea la parte que impacte ahora mismo de una forma más directa en tus resultados. En cambio, si asumes el reto, el compromiso de dedicarte a ti, el mismo tiempo que estás dispuesto a dedicarle al mercado y a aprender modelos, tus resultados se van a multiplicar. Estoy convencido de que esto es así y es mi más sincero deseo que sea capaz de transmitirte lo importante que es y que realmente tengas herramientas y te des cuenta de que está en tus manos cambiar lo que consigues. No solamente con buenos deseos, sino haciendo el trabajo que debes de hacer. Si esto es así, si este contenido te sirve y te ayuda, te agradeceré que lo apoyes, que lo compartas para darle una mayor visibilidad. Te recuerdo, si quieres más información la encontrarás en tradingdefuturos.com. Si quieres, puedes aprender
nuestro sistema de trading, sistema Milenio. Te puedes entrenar con nosotros. Estaremos encantados de estudiar cuál es tu situación, cuáles son tus retos personales. Puedes hacernos llegar tus dudas, tus inquietudes y tu casuística a info@tradingdefuturos.com. Encontrarás un montón de recursos. También en nuestro canal de YouTube tenemos un podcast que es Tú serás trader, que encontrarás en las principales plataformas de difusión, Spotify o en Apple Podcast o en los podcasts de Google Podcast, en iVoox. Deseo que esto tenga sentido para ti como lo tiene para mí y es un verdadero placer poder compartirlo con vosotros. Nos vemos en el mercado.